para nuestro tema de esta noche, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a entrar al capítulo 8 que se llama el poder del testimonio. No estoy siguiendo el orden del manual. En esta segunda parte voy a tomar, o la sesión para esta segunda parte es capítulo 8 que no va en orden, sino es de acuerdo a lo que necesitamos. Pero finalmente vamos a ver todos los capítulos. Así que ustedes pueden buscar en su manual y van a encontrar el capítulo 8 que se llama Nuestro grito de guerra, un buen testimonio. En el libro o manual se llama Nuestro grito de guerra, un buen testimonio, y es el capítulo 8 en la página 147. Yo le llamé el poder del testimonio, ¿verdad? La sesión se llama así y el tema del manual se llama en el mismo capítulo 8, Nuestro grito de guerra, un buen testimonio, porque el autor de este libro, Larry Lee, lo que está haciendo es ponernos, utilizar las figuras de un ejército en combate con la batalla espiritual. Por eso es que aquí habla del grito de guerra. ¿Cuál es nuestro grito de guerra? Porque sabemos que en la batalla, pues los ejércitos tienen un grito de guerra. En nuestro caso se le llama o le llamaremos el poder del testimonio. Bien, miren, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que aquí vemos, esta es una escritura en Apocalipsis 12 que va a tener cumplimiento en el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 12:11. Eh, Así que dice aquí, sin embargo, aunque esto va a tener un cumplimiento futuro, dice que la iglesia que va a ser arrebatada en este último tiempo, dice que es una iglesia que venció y que ha vencido, hablando de Satanás, del diablo y de sus demonios. Dice que le hemos vencido por medio de, uno, la sangre del cordero, ya hablamos del poder de la sangre de Cristo. Dos, la palabra del testimonio, que es el poder del testimonio. Y dice tres, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que por cierto, aquí hablamos del orgullo. Así que hablando de la guerra espiritual, la forma de vencer al diablo es, dice aquí, la sangre de Cristo, la justicia de Dios por medio de la gracia. Número dos, a través del poder de lo que nosotros hablamos, porque hay poder en la palabra hablada, es lo que vamos a hablar el día de hoy. En eso consiste la palabra del testimonio, el poder de la palabra hablada. Cuando nosotros oramos, cuando profetizamos, cuando alabamos y adoramos a Dios, cuando en nuestra boca ponemos la palabra de Dios, ponemos sus promesas, dice que aquí vamos a tener victoria y vamos a vencer. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que nos está hablando de estar dispuestos a vivir para Cristo, no necesariamente morir por Cristo, sino también vivir por Cristo. Así que menospreciar sus vidas hasta la muerte. Perdonar es menospreciar tus vidas hasta la muerte. Una persona que perdona no está poniendo su orgullo, su dignidad que considera pisoteada en primer lugar. Una persona que perdona no está poniendo su ego antes que la obra de Cristo. Esto es menospreciar tu vida hasta la muerte, es vivir en humildad. Dice que el que se exalte será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Menospreciar nuestras vidas hasta la muerte es no vivir en la carne, no vivir en el ego. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es menospreciar su vida hasta la muerte. Obedecer al Señor, obedecer a la fe, obedecer al amor de Dios es menospreciar tu vida, porque no estás poniendo tu criterio, tu razonamiento primero. Por eso es que hay tres principios para menospreciar nuestra vida y entender que nosotros no somos quienes vamos a gobernar ya nuestra vida, sino tenemos que aprender a obedecer y someternos al Señor. Hay tres aspectos. Número uno, perdonar. Número dos, servir. Las personas que sirven no están poniendo sus intereses ni su ego antes que el Señor. Así que, bueno, pues estar en un discipulado también es menospreciar su vida hasta la muerte, ¿verdad? Tú estás muriendo, si hay otras cosas que prefieres hacer o te gustaría hacer y en vez de eso tú te esfuerzas en este horario por conectarte y echarle ganas,
estás menospreciando tu vida hasta la muerte. También dar a Dios, aquí nos habla del diezmo, de la ofrenda, personas que no diezman, que no ofrendan, son personas que no están viviendo en victoria, porque una persona que no puede diezmar es una persona que está poniendo su vida, sus intereses, antes que obedecer al Señor. Entonces, en otras palabras, Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, una persona que diezma está mostrando que sirve a Dios y no a las riquezas. Primera de Timoteo 3:17 dice que manda a los ricos de este siglo que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, mándales que sean, que no pongan su confianza en las riquezas, sino que sean, dice, ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Entonces, eso es menospreciar sus vidas hasta la muerte. Estos tres principios nos dan victoria sobre Satanás. Vamos a ver en Efesios capítulo 6 cómo cuando estamos sentados, de acuerdo a nuestro estatus, si estamos viviendo, descansando en lo que Cristo hizo, vamos a poder vivir de acuerdo a Cristo, a la vida de Cristo o en Cristo, y eso es lo que nos va a dar victoria sobre Satanás. Como dice Efesios 6, resistir al diablo, dice que estemos firmes, que permanezcamos en el lugar que el Señor nos ha dado, sentados, confiados en la justicia de Dios para reinar como hijos amados. Así que la palabra del testimonio, nuestra palabra, la palabra del testimonio tiene poder. Entonces la palabra testimonio del latín testimonium está vinculado a una prueba o afirmación. Entonces, la palabra del testimonio significa que hablamos evidencias, afirmaciones o comprobación de la verdad. Cuando nosotros estamos orando, cuando estamos hablando de un problema, cuando estamos hablando de una situación difícil en nuestra vida, tenemos que aprender a darle poder a nuestro testimonio, a nuestra palabra hablada. Muchas personas al conversar todo el tiempo quieren estar despepitando o hablando de lo mal que se sienten o lo frustrados que se sienten. Entonces la verdad es que dice la palabra que cuando hablemos los unos con los otros, lo hagamos, dice, lo hagamos para edificar. Ni siquiera deberíamos de tener conversaciones donde estemos hablando de una forma tan negativa. De veras que hay personas que tienen la habilidad de hablar de una forma tan negativa, todo el tiempo recriminando, todo el tiempo echando de habladas, todo el tiempo reprochando, quejándose. Eso es algo de verdad muy penoso en la vida cristiana. Esto es pecaminoso, pues, la palabra, esto sí no nos parece un pecado, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar lo que sentimos, lo mal que nos sentimos, y de pronto nos sentimos tan frustrados que hablamos de forma tan negativa. Tenemos que aprender a hablar con la palabra del testimonio, porque hablar con la palabra del testimonio es hablar con base en evidencias. Nosotros podemos hablar de la evidencia de que Cristo en la cruz del Calvario, a través de su vida, muerte y resurrección, nos ha sanado, nos ha curado, nos ha dado provisión. Entonces tú puedes hablar, tú puedes orar, tú puedes expresar tu confianza en Dios, agradecimiento a Dios. En medio de la situación difícil que tú tienes que aprender a hablar de una manera poderosa, a dar testimonio con tu palabra, con lo que tú dices, de evidencia. Testimonio es dar evidencia, dar prueba, es afirmar. Y aquí podemos afirmar las promesas de Dios, podemos afirmar lo que está escrito en la palabra, podemos afirmar lo que Cristo hizo a nuestro favor, podemos afirmar la gracia de Dios. Y dice que es también comprobación de la verdad. Aquí podemos comprobar la realidad de que Cristo es en verdad fiel, de que a través de Cristo Dios nos ama, que es la demostración más grande del amor de Dios, que Cristo fuera a morir en esa cruz. Hablar de esta forma es comprobar una verdad, una realidad. Así que cuando tú oras y dices, Señor, gracias porque tú me amaste tanto, que fuiste a morir en esa cruz, yo sé que tú me amas tanto, que amas a mis hijas, a mis hijos más que de lo que yo les puedo amar.
Por eso yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Y así tú comienzas a hablar de una forma poderosa sobre lo que estás viviendo. Esta palabra en el hebreo es la palabra edut y aparece 89 veces en el Antiguo Testamento. En el griego, la palabra es martiria. Así que la palabra martiria, que es la misma palabra para mártir, se refiere a la declaración de un testigo. Eso es la palabra del testimonio, es la declaración de un testigo. Es cuando nosotros hablamos acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Yo creo que este es el tiempo en que tú necesitas comenzar a hablar de tu historia. Usa las redes sociales para dar testimonio como yo lo hago frecuentemente. Habla a las personas que tienes en redes sociales, mándales un audio en WhatsApp, diles quiero decirte cómo Dios cambió mi vida, prepara tu testimonio, escríbelo, pero declárate como un testigo, es la declaración de un testigo. Yo te puedo decir que Dios es verdadero, Él me salvó, Él me perdonó, Él hizo mi vida nueva. Yo sé que tienes una gran historia que contar a todos los que te conocen. Ese es el poder de la palabra hablada, de la declaración de un testigo, una persona que ha vivido la experiencia y puede hablar de ella. Quizás no sepas cómo enseñar la salvación por gracia, que es tan sencillo que constantemente yo lo estoy ministrando para que tú lo puedas compartir. Pero tu historia, no es difícil que tú hables de tu historia, no es difícil que tú digas a otros cómo Dios ha cambiado tu vida. Me gustaría mucho que en mi transmisión del jueves de Refuerza Live ustedes pudieran empezar a dar testimonio, a declarar como testigos lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Luego cuando les pido que vengan y hablen, como que no saben ni qué decir, todo se nos olvida luego ahí. Prepara tu testimonio, escríbelo, reflexiona de la forma en que Dios ha cambiado tu vida. Cuando hables de tu historia, de tu experiencia, sé preciso, habla de hechos concretos, eso es lo que hace un testigo. Alguien que vivió una situación puede hablar de ella con toda este detalle. Tú tienes que aprender a hacer lo mismo. Dos testimonios, la palabra martiria es la declaración de un testigo, aparece 37 veces en el Nuevo Testamento y se refiere por tanto a dar testimonio. Así que la palabra testimonio, la palabra del testimonio es por tanto una arma para nosotros. Esta es la palabra que es como una espada. Efesios dice, ¿recuerdan cuando vimos la armadura espiritual? Efesios dice que la espada de nuestra armadura es la espada del espíritu, lo cual quiere decir que el espíritu es el que maneja esta espada. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, adoramos y alabamos a Dios, nuestra lengua se vuelve una mano. La palabra en el hebreo para lengua es mano. Cuando dice Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, la palabra yad en el hebreo, cuando habla de la lengua, es mano. Así que cuando nosotros hablamos fe, hablamos amor, hablamos la verdad de Dios, hablamos sabiduría, estamos haciendo que nuestra lengua se transforme en una mano que toma la espada del Espíritu, porque la espada es del Espíritu y el Espíritu es el que la va a usar. Por eso cuando tú oras en lenguas, tú estás haciendo que el Espíritu tome la palabra. Mientras tú oras en lenguas, el Espíritu está usando tu lengua. Por eso tienes que pedir interpretación de las lenguas, porque cuando tú y yo oramos en lenguas, el Espíritu está usando tu lengua como una mano para sostener la espada, y esa espada la va a levantar en contra del enemigo, y la va a levantar en medio de las circunstancias para que tú puedas vencer con la palabra del testimonio. Así que testimonio dice aquí, como la palabra testigo, testimonio pertenece al campo del ámbito legal jurídico. Fíjate, en el griego o en el original, la palabra testimonio tiene que ver con un término legal y se refiere a tres cosas. Uno, testimonio en el sentido legal es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar un hecho. Eso es lo que hacemos nosotros cuando oramos
con la palabra del testimonio. Cuando ponemos la palabra del Señor en nuestra boca, estamos demostrando y asegurando un hecho. ¿Qué hay que hablar para demostrar o asegurar? Hay que hablar el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que en la cruz del Calvario me hiciste justo, me hiciste digno de tu amor, me has perdonado. ¿Qué estás haciendo? Una declaración que demuestra o asegura un hecho. El hecho de que Cristo murió en la cruz y de que ahora yo soy digno de su amor y Él me ha hecho su hijo amado y su heredero. Decir que soy su hijo amado y heredero, orar de esa forma, alabar a Dios y decir, cuando alabo y adoro que soy su hijo, estoy haciendo una declaración de un hecho. Estoy asegurando algo que ya sucedió. Luego dice, número dos, el testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de algo. Así que dar testimonio es aportar una prueba que confirme una verdad. Aquí puedo yo hablar de una experiencia personal como a mí Dios me sanó. El día de ayer recuerdo que me empecé a sentir muy mal, mucho dolor de cabeza. Hace unas semanas yo había recaído de vías respiratorias y estaba preocupado de otra vez, no sé por qué haberme enfermado, quizás por los cambios de clima. Ay, ya estoy grande, ¿verdad? Y resulta que empecé a orar porque la verdad no tenía medicamentos. Yo sé usar medicamentos para las vías respiratorias. No tenía a la mano medicación. Y yo dije, Señor, sáname, como lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Y qué creen que en el término, ya después se me olvidó? Qué interesante. Después de que yo le pedí a Dios que me sanara, después de haber orado, seguía sintiendo molestia, pero yo ya descansé en el Señor. Y entonces llegó un momento en que ya ni cuenta me di, había pasado casi una hora y yo ya estaba totalmente sano. Tú puedes dar pruebas, hablar, aquí es donde tú puedes orar con acción de gracias. Cuando oramos con acción de gracias, lo que hacemos es hablar de confirmar cosas que ya sucedieron en nuestra vida. Cuando yo le digo, Señor, gracias porque tú en este fin de semana, Señor, hiciste posible que pudiéramos llegar a la meta para pagar la renta de nuestro auditorio. Eso es una forma de dar evidencia de algo que sucedió. Cuando yo le doy gracias a Dios por algo que ya hizo, gracias, Señor, porque me sanaste. Cuando incluso tú estás sufriendo por causa de la amargura, tú puedes darle gracias a Dios por los buenos tiempos y decir gracias, Señor, por esos buenos tiempos que tuve con esta persona. Gracias porque fue una bendición que haya estado en mi vida. Gracias, Padre. Y ya dejas de estar pensando con resentimiento y amargura. Y lo siguiente dice que es un documento legalizado en el que se da fe de algo. Y aquí tú puedes tomar la Biblia, la Escritura, las promesas de Dios, lo que está escrito, y tú levantas la palabra como una espada a Satanás, que viene y te habla, que viene y te habla. Así que tenemos que en la conversación, ni modo el que se ríe se lleva. Si hay personas que hablan de forma negativa en tu casa o amigos, no permitas que en tu amistad haya conversaciones tan desagradables. Habla ya con la persona y dile, por favor, ya no me hables mal de esta persona. Por favor, te quiero pedir que cuando platiquemos no te estés quejando de esta persona o de esta situación. Vamos a hablar de otra manera o cambiemos de tema. Pero, o sea, levanta la palabra, levanta la espada, lo que Dios ha escrito, para que no te ensucies, porque mire, lamentablemente, si abrimos nuestro oído, por mucho que tengamos cariño por esa persona, si abrimos nuestro oído a oír malos comentarios, la Biblia lo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo lo que tú escuches mal de alguien, por mucho que quieras a ambas personas, te va a ensuciar, te va a lastimar. Pregúntale a las personas que son cercanas a ti si han notado un cambio en la relación o la amistad contigo. Ponte a prueba y checa hasta dónde tú has cambiado tu amistad y tu relación con alguien debido a malos comentarios que estás escuchando. Entonces quiero preguntarte, ¿cuál es la palabra que tú tienes? ¿Cuál es tu confesión, tu afirmación de lo que Dios es para ti y lo que hará en medio de tu situación? Este es el poder del testimonio. ¿Cuál es la palabra que tú tienes? Por eso, entre más familiarizado estés con la Biblia, más vas a poder tener recursos para poner la palabra de Dios en tu boca. ¿Cuál es la palabra que tienes? ¿Cuál es la sabiduría de Dios que tú tienes en tu lengua? ¿Cuál es tu confesión? ¿Qué es lo que tú estás confesando? ¿Pobreza? ¿Estás confesando enfermedad?
estás confesando derrota, fracaso, ruina, confiesas menosprecio. No permitamos que se hable de la iglesia con menosprecio. Hay personas que les preocupa mucho cuántas personas hay en la iglesia. ¿Sabes qué? No estés pensando ya mal de la iglesia. El éxito no está en que si tenemos a reventar el auditorio o hay tan pocas personas. Dejen de estar pensando en eso, porque tú estás abriéndole la puerta al diablo. Lo que el diablo quiere es que tú menosprecies la iglesia. Mira, hay personas que han dejado de venir o se han ido porque sienten que es una iglesia, no es muy grande. ¿Y eso qué tiene que ver si Dios te está bendiciendo, si vivimos una gran experiencia? Cada vez que nos reunimos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Aunque la verdad, claro está, siempre estamos invitándoles a que lleven invitados, que compartan con otros. Pero vaya, ¿cuál es tu confesión? No confieses o hables mal o pienses mal de tu familia, de la iglesia, de tu negocio, de tu trabajo, de tu familia. Tienes que cambiar la forma en que tú estás hablando. ¿Cuál es tu afirmación? ¿Qué es lo que tú afirmas? ¿Afirmas lo que el diablo dice o afirmas lo que Dios dice? Dice, entonces, es lo que tú tienes que identificar cuál es tu palabra, tu confesión, tu afirmación de lo que Dios es para ti. Confiesa, afirma, da una palabra de quién es Dios para ti y lo que va a hacer en tu situación. Así que, ¿qué le estás diciendo al diablo en medio de la lucha espiritual? Así que tenemos que voltearnos de pronto para callarle y cerrarle la boca al diablo. Entonces, fíjate, Hebreos dice 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Fíjate, dice, por la palabra de Dios. ¿Cómo dice que la creación fue posible, pero por la palabra de Dios? De la misma manera, nosotros ahora, por la justicia de Dios, viviendo como hijos amados, podemos disfrutar de una nueva realidad que ya ha sido creada. Necesitamos entonces hablar, afirmar la palabra de gracia, confesar la palabra de gracia, donde estamos diciendo lo que ya se hizo a nuestro favor. Así que aquí dice que la fe es la seguridad de lo que se espera, la fe es la seguridad de lo que no se ve por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy poniendo mi confianza en lo que es, en lo que Dios dice de mi situación, y yo estoy hablando lo que Dios dice de mi situación, y yo estoy orando quién Dios es en medio de mi situación, yo podré tener seguridad en esa espera. Podré tener seguridad aunque no se vea una respuesta. Yo me voy a poder mover de una manera sobrenatural. Ujú. Y bien, me gustaría ir mostrando finalmente eh, el caso, dos experiencias de esto que hemos venido mencionando, primeramente en Mateo capítulo 16, para que veas el poder del testimonio. Por eso el Señor Jesús no se quedaba callado, ¿eh? No te quedes callado, ¿eh? Cuando las personas sean tan hirientes, tan negativas, tan incrédulas, cuando hablen palabras tan malas, hablen tan malas palabras, que no tengan la capacidad de hablar bien, sino estén hablando mal, no te quedes callado. El Señor Jesús no se quedaba callado ante la incredulidad de la gente. Dice aquí en Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús lo que realmente quería saber es lo que ellos pensaban. ¿Cuál era la palabra del testimonio de ellos? ¿Qué es lo que ellos iban a confesar? La gente estaba confesando mentiras acerca de Jesús. Si alguien sufrió y fue atacado por el diablo para destruir su credibilidad, fue el Señor Jesús.
No solo el diablo nos va a atacar a nosotros para destruir nuestra reputación y nuestra credibilidad, lo hizo con el Señor Jesucristo. Así que a Jesús lo acusaban de muchas cosas negativas. Recuerdan, lo acusaban de estar cerca de los pecadores, de ser como los pecadores, de ser comilón y bebedor, o sea, de ser un gorrón, de ser un aprovechado. Seguramente cuando vieron que Jesús le dijo a Zaqueo, oye, Zaqueo, es necesario que hoy vaya a tu casa a comer. Uy, han de haber dicho, ahí está, ya ves, un gorrón. Este pastor toda la vida se autoinvita y toda la vida quiere que se le... es una personita que necesita mucha atención. Así que imagínate, ¿no? Todo el tiempo Jesús estuvo batallando. Ahorita ya no tengo tiempo para mostrarte en la palabra cómo el Señor Jesús todo el tiempo estaba siendo desacreditado y desprestigiado por la gente religiosa. Pero aquí él quería saber, él sabía quién era. Y lo más importante es que tú sepas quién eres, aunque no tengas la aprobación de otros y otros te juzguen, te critican y hasta andes en chismes o en difamación. Lo importante es que tú sepas quién eres, porque Dios sabe quién tú eres y tú sabes con Dios quién tú eres. Así que aquí Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Y Simón respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre te lo reveló, mi Padre te lo reveló en el cielo. Pero fíjate, más adelantito, enseguida dice en el verso 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde el principio Jesús anunció a qué venía. Sus discípulos no lo entendieron, ellos esperaban un líder político. Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió y le dijo, recuerda, no lo permita Dios, Señor, eso nunca, nunca te acontecerá. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? No se quedó callado. Pudo haber dicho, ay, qué lindo Pedro, le preocupa que yo vaya a morir en esa cruz, le preocupa que yo sufra. No, Jesús identificó que Pedro estaba hablando de una forma sentimental. Muchos cristianos son sentimentales, no saben discernir sus emociones y muchas veces se llevan por el sentimentalismo y son gobernados solo por el sentimentalismo, no por la verdad ni por el amor. Porque el amor de Dios no te hace ser sentimental, el amor de Dios te hace ser sensible. Entonces aquí Pedro mostró que él era un hombre carnal, sentimental. Le dijo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? O sea, Pedro se ha de haber espantado, ha de haber dicho, ya se me metió el diablo. No, Jesús le estaba diciendo a Pedro que lo que él estaba pensando y le estaba diciendo no provenía de él, sino era algo inspirado por Satanás mismo, como vimos aquí en Efesios 2, donde dice que Él es el príncipe de la corriente de este mundo. Está hablando de la cultura, de la mentalidad, de la psicología social, la forma en que piensan las personas en este mundo, de una forma sentimental, carnal, no espiritual. Me eres piedra de tropieza, le eres Jesús, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quizás Jesús le quiso decir, yo sé que no quieres que yo sea quitado de tu lado porque pues ya te gustó, pues ahora sí que yo pague tus impuestos, que a través de mí pues tengas que comer todos los días. Quizás le quiso hacer ver, no mires tu conveniencia, sino mira lo que Dios quiere que entienda, que yo no vine aquí para pasármela bien, no vine a darme una vuelta al mundo, vine a morir en una cruz. Así que Jesús no se quedó callado, respondió ante una persona sentimental con la verdad, soltó una palabra de testimonio. La palabra del testimonio es el poder de Dios para hablar sabiduría y amor. Así que esto pareciera, pues, pareciera que Jesús fue demasiado espiritual y que no supo apreciar la sensibilidad de Pedro, pero al contrario. Vemos aquí que más bien el Señor pone en evidencia, ¿no? Que el diablo va a buscar hablar a través de otros. No, pobrecito de ti, sí, ¿verdad? Qué barbaridad.
Ya me veniste a hablar mal de esta persona, no, hombre, qué mal de esa persona, qué mal. Si tú no hablas con la persona por la cual te sientes perjudicado, en realidad estás participando de chismes. Si tú no puedes hablar conmigo o con alguien de algo que te molesta, te lastima, entonces no hables con nadie. Con nadie puedes hablar. Si tú no puedes hablar con la persona directamente, por favor te pido que no hables con nadie, porque lo correcto es hablar con la persona que me ofendió, me lastimó, me ha hecho sentir mal, pero no te levantes y te vayas solamente acusando a la persona, dale la oportunidad de explicarte o de decirte cómo ve la situación. Ahora fíjate aquí cómo dice. Aquí en Samuel capítulo 17 vemos el caso de David y aquí vamos a la conclusión final, cómo vemos la historia de este enfrentamiento, este enfrentamiento de este gigante de 3 metros Goliat contra David, ¿recuerdan? Dice aquí en el verso 1, los filisteos reunieron sus ejércitos en la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Dice, y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle, había un valle entre ellos. Estos ejércitos estaban separados por un valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de casi 3 metros, dice esta versión. Tenía un casco de bronce, sobre la cabeza llevaba puesta una cota de malla y el peso de la cota era de 57 kilos. Imagínate nada más, este tipo, este guerrero de 3 metros cargando de nada más la cota, pesaba 57 kilos. O sea, imagínate lo fuerte y poderoso que era este guerrero. También tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Imagínate todo el peso de su armadura para ir a la guerra. Dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba tan solo la punta 6 kilos de hierro, casi 7 kilos. Imagínate al que ensartaba con su lancita, la punta de su lanza. Y su escudero iba delante de él. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Y les decía: escojan un hombre que venga contra mí, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Dice que cuando Saúl e Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Así que este filisteo bien puede representar el problema económico que te está gritando en la cara y te está diciendo: ¿dónde está Cristo? No puedes, ¿verdad? Tienes deudas. ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué tienes deudas? ¿Cómo es posible que no puedas pagar la luz, que no puedas pagar el teléfono, el internet? ¿Cómo es posible que no puedas pagar la colegiatura? Y así es como el filisteo, ¿no? Que te está diciendo: a ver, te sigue doliendo, estás enfermo y sigues sintiendo dolor. A ver, ¿cómo es posible? A ver, te reto a que me derrotes y seas sanado. Puede ser tu familia incrédula, el hijo rebelde de la casa. ¡Ay, los cristianos! Hablando mal de la iglesia, del pastor, de la gente que conoce, y como ese filisteo gritándote en la cara: ¡ahí están los cristianos! ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia, hombre? Ahí tienes, ¿no? A un esposo que no es creyente, gritándote en la cara: no, no, yo no quiero saber nada, a mí no me hables de estas cosas, a mí no me digas nada. Y ahí tienes al filisteo, gritoneando todo el tiempo y tú callado, callado, no dices nada. Ahí está una hija, un hijo rebelde, hablando siempre de una forma negativa, horrible. Y ahí tú callado y callado mientras él habla y dice cosas tan desagradables, hablando mal, ahí quejándose en la familia, en tu familia, una hija, un hijo. Dice
que David fue enviado al campamento de Saúl por su padre, porque tenía 3 hermanos que estaban en esa batalla, habían ido a la guerra. Y ya eran 40 días que el Goliat se la pasaba. Goliat significa desterrar, o significa, la palabra Goliat significa desterrar, sí, o enviar al exilio. Aquí Goliat representa un demonio que lo que hace es sacarnos de nuestro lugar, desterrarnos o exiliarnos del lugar donde Cristo ya nos ha colocado en los lugares celestiales. Lo que el diablo está haciendo a través de Goliat es derrocarnos y gritarnos en la cara que no tenemos autoridad, que somos unos hipócritas, que si la gente de verdad nos conociera, nos daría vergüenza decir que somos cristianos. Eso es Goliat. Es lo que está haciendo, es decir, no, 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 tú eres un hipócrita, no, a mí no me vengas a decir nada, yo sé quién tú eres, y la gente te conociera, uy, ya ni irías a la iglesia. Así es Goliat. Su propósito es que tú te vayas, que tú abandones, que tú brinques del barco, que tú seas exiliado del lugar de la tierra prometida. Cristo es el lugar de la tierra prometida. Así que no te quedes callado, no te quedes callado. Aprende a responder a este desafío de Goliat. Y eso fue lo que hizo David, ¿verdad? Cuando él llegó al campamento y vio lo que hacía Goliat, dice que él oyó las palabras de Goliat. ¡Wow! Está impresionante. Y dice que cuando todos los hombres vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y dice que David preguntó, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo? Le dijo a Saúl. Y ahí donde Saúl le promete que le va a dar una recompensa, casi de hacerlo rico y darle a su hija en matrimonio. Fíjate, David, bien listo, dice, no, yo sí le entro, yo sí le entro. Entonces le pusieron la armadura de Saúl y se veía ridículo David. Esto nos habla de que muchas veces el orgullo parece ser una armadura para ir a la batalla, nuestra experiencia, nuestra capacidad, aún lo que sabemos en la vida cristiana creemos que es como una armadura. Pero aquí nos habla de querer nosotros actuar con nuestras propias armas de guerra. Dice que entonces David se enfrentó al filisteo. Saúl trató de detener, dijo, no, pues tú eres un chamaco, ni siquiera la armadura te queda. Entonces, pero David les dijo, le dijo, ¿verdad? A Saúl, y dice aquí, el Señor le dice, fíjate cómo le hablas al Goliat y le dice, su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Filisteo incircunciso significaba que David le estaba diciendo, tú no eres nadie, aunque eres tan poderoso y eres un gigante, tú no eres nadie. Tú no perteneces a la nación, tú no eres del pueblo de Israel, tú no eres de los escogidos. Por mucha fuerza y poder que tú tengas, no vas a poder derrotarme porque yo sé a quién le pertenezco y yo sé quién soy. Entonces lo que David estaba hablando era de identidad. Sabía quién era el enemigo y quién era él. No permitió que el enemigo lo intimidara y lo avergonzara con sus palabras, sino David entendió quién era él. Dice, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué le pasa a este? Fue lo que dijo. Ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, aquí lo vemos a él, como expliqué, dando testimonio, dando una demostración, hablando de lo que él había vivido, de cómo Dios lo había librado, hablando y afirmando quién era Dios en su vida, que él era un poderoso gigante, que era el que peleaba sus batallas. Él está dando una palabra de testimonio, hablando de quién es Dios en su vida y expresando toda su confianza por lo que él ha vivido en el poder de Dios cuando dice, me librará de la mano de este filisteo. Así que esa fue la forma en que David enfrentó y sabemos la historia y si tú quieres puedes leer finalmente toda la historia, está padrísimo que podamos nosotros disfrutar esto que David hizo. Así que de esa forma vamos a enfrentar al Goliat y vamos a esta noche ir terminando nuestra sesión de esta manera.
quiero invitarte para que tú nuevamente aquí tomes un momento para orar y levantarte frente a ese Goliat. Si tú lo puedes identificar en tu casa, en tu negocio, en el trabajo, aquí en la iglesia, levántate y háblale a ese Goliat y, y aviéntale, porque dice que él tomó David una piedra, habían 5 en el arroyo, y esas 5 piedras representan la gracia de Dios. El número 5 es para la gracia de Dios. En otras palabras, Jesús usó una piedra que representa a Cristo y le lanzó a Satanás la piedra, a Cristo, la roca de su salvación. Y esa roca no es ni más ni menos que una afirmación de lo que Dios es en nuestra vida y es capaz de hacer cuando nosotros dependemos del Señor. Así que quiero pedirte que finalmente oremos en este momento, que ahí nuevamente con tu micrófono apagado tú levantes tu petición una vez más y enfrentes a este Goliat como yo te voy a guiar a hacerlo. ¿Están listos? Discipulado. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos levantamos con la autoridad que tú nos has dado. Nos levantamos, Señor, de acuerdo a tu justicia. Tu palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, tenemos las peticiones que hemos hecho. Así que hoy nos ponemos de acuerdo con todo este discipulado. Ahora te pido que abras tu micrófono y te unas conmigo un momento. Levantamos nuestra voz en este momento para hablar, Señor, en contra de esta obra de tinieblas, esta obra de Sí, Satanás, del Señor, en diablo. el nombre de Nos Jesús. levantamos, Padre, en el nombre de Jesús, Sí, en el Padre, nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que este Satanás, el diablo, ha desafiado a los escuadrones del que no tiene autoridad ni poder. Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario, ha sido humillado, no tienes poder, mentiroso. Te acallamos en este momento, en Padre, nuestra en el nombre familia, en de la boca de Jesús. mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mis Sí, padres. es Padre, Te en el nombre acallamos, te ordenamos que te de cerramos la boca, diablo. Estás Jesús. derrotado. Señor, levantamos tu poderoso nombre por el cual somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y hoy ordenamos que la luz de tu gloria venga, rompiendo las tinieblas de opresión de tinieblas. Hoy estamos declarando que tú eres mi sanador y yo he sido sanado. Nuestros padres y Satanás Señor, aún mis mentiroso. Yo estoy generaciones. curado y sanado en el nombre de Jesús. Gracias, En el nombre Señor, porque tú me has dado provisión abundante. Gracias, Señor, porque tú has suplido toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tú estás trayendo abundancia a mi vida. Yo estoy confiando en ti de sí, Padre, porque tú gracias. me amas. Así que en el nombre de Jesús bendigo a mi familia, a mi casa. Cree en el Sí, Señor Padre, Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, que Gracias, bendice Padre, su porque nombre, tú, en el nombre Señor, poderoso. eres fiel y verdadero y tú has entregado en mis manos a mi familia, porque este es Sí, el tiempo de cosecha, este es el tiempo para ir a la gente. Tomamos autoridad sobre Querétaro. Hoy, Señor, estamos creyendo que Querétaro nos pertenece. Tú has comprado esta ciudad con la sangre de Cristo. La vida de toda familia y toda familia nos pertenece porque te pertenece a amén, sí, ti. Padre, Así que ahora gracias. Sí, tomamos a Señor. nuestros vecinos, al dueño del negocio, al jefe en el trabajo, a los maestros de la clase, al director de la escuela, de la universidad. Hoy estamos tomando las vidas de estas personas, de la clientela, de los clientes del negocio. Hoy tomamos Padre, autoridad y tomamos sus vidas para ti. Reclamamos hoy sus vidas para ti, Señor. Y hoy Padre, estamos desatando tu gloria para que tu presencia venga por cada persona que estamos mencionando en estos momentos y la luz venga rodeándoles con un resplandor y Padre, abriendo gracias. sus ojos para que te conozcan a ti, el único Sí, es Dios Padre, verdadero, y a Jesucristo, Jesús, a en quien el tú has nombre de enviado. Gracias, Padre, en el nombre de gracias, Jesús. Yo Padre. levanto al principio de esta sesión, levantamos peticiones orando por toda necesidad. Así que hoy estamos tomando respuesta poderosa. La respuesta ha sido dada. Tu palabra dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos en tu iglesia, en Cristo Jesús. Está hecho. Toma un momento y dile gracias, Señor, yo lo recibo. Gracias, Padre, yo lo recibo en estos en el nombre de momentos. Jesús. Gracias, Padre, yo lo recibo en estos momentos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lo recibimos, Padre. Lo recibimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén.
Amén y amén. Gracias, Padre. Muy bien, discipulado, pues